Es cierto que algunos días no pude continuar con los devocionales, pero aquí estamos de regreso en Primera de Timoteo 4 para continuar con este libro, esta carta de Pablo a Timoteo, que como hemos dicho habla acerca de lo que Dios anhela y espera de los pastores en la iglesia, del orden de la iglesia. Tenemos un fondo de alguien que está cortando la grama por ahí, pero bueno. Espero que se pueda entender bien lo que estamos hablando. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Nos habíamos quedado en el versículo 3 y hablábamos acerca de cómo, aunque el misterio de la fe, el misterio de la piedad es algo tan grande y es innegable, indudable, dice Pablo, hay algunos que iban a querer en los últimos tiempos torcer estas enseñanzas. Él dice que el Espíritu lo había dicho claramente. Y había hecho referencia a que estas personas iban a querer tergiversar y torcer todo, enfocándose en traer a la mezcla del Evangelio ciertas tradiciones o enseñanzas de la religión, específicamente en este caso del judaísmo, en cuanto a guardar ciertas tradiciones de alimentos y cosas así. Y él decía que esto tiene que ver mucho con la influencia demoníaca, de doctrina de demonios, que se enfocan es en el desempeño del ser humano para la santificación. Entonces hablaba acerca del prohibir consumir a ciertos alimentos. Y hablando de eso, él dice en el verso 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí está refiriéndose Pablo acerca de esa distinción, esa división que traían estos judaizantes, donde ellos seguían opinando que era a través de los alimentos que tú consumías que podías o ganar o mantener tu santificación. Y eso traía mucha división y traía muchos problemas, además de ser una doctrina totalmente contraria al Evangelio de Jesús. Porque por Cristo Jesús sabemos que somos santificados por lo que Jesús hizo y no por lo que nosotros hacemos. Entonces, refiriéndose a lo que él venía hablando con anterioridad, Pablo nos dice, ya el Señor ha limpiado, ya el Señor ha cambiado esas cosas, porque en su muerte en la cruz Él santifica. Ya no es necesario que nosotros nos santifiquemos. De hecho, nosotros no podemos santificarnos. Ese era el propósito de la ley, que a través de este esfuerzo ellos se dieran cuenta de que no podían santificarse y que necesitaban que fuera Dios quien les santificara. Entonces esta enseñanza está enfocada en el desempeño del ser humano, en lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer para ser santos. Totalmente contrario al Evangelio de Cristo y una ofensa realmente al Evangelio del Señor Jesús. Por eso, él continúa diciendo en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, un buen servidor de Jesús, porque la palabra ministro es la palabra diácono, ¿no? Recuerdan que ya habíamos visto en el verso 3, un buen siervo de Jesús es aquel que le enseña a sus hermanos que no depende de su desempeño en la santificación. La santificación es algo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas y que Él lo logró, o sea, Él ganó esa santificación para nosotros a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, él dice, si tú expones esto a los hermanos, si tú le enseñas esto a los hermanos, entonces eres un buen siervo de Jesucristo. Me encanta la parte nutrido porque hace énfasis ahí en la idea de estar bien educado en las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Y me encantó sobre todo esa última palabra, ha seguido, porque literalmente se puede traducir como que acompañas, es decir, las palabras de la fe y la doctrina, tú las acompañas, tú vas con ellas, son ellas las que van llevando el camino y tú vas siguiéndolas, tú vas con ellas. Esa es la muestra de un buen pastor o un buen siervo. Para terminar, entonces, nuestro énfasis, como dice la Biblia, no está en que a través de tu desempeño como cristiano, a través de lo que tú haces o dejas de hacer, vas a ser santo en el Señor. No, tú eres santo por lo que Él hizo. Y cuando tú mueres a ti mismo y Él es el que hace en tu vida, entonces empiezas a vivir más esa santificación. No es por
seguir reglas o religiones o tradiciones. No es por tu esfuerzo, no es por tu desempeño, es por lo que Él hizo, por lo que Él hace en tu vida. Entonces tengamos cuidado de nunca ser engañados por esta clase de ideas y pensamientos que también hay en la iglesia. Tristemente en muchas iglesias se habla y se enseña esto. Es Jesús el que ganó tu santificación y es Él el que la hace en tu vida cuando tú mueres a ti mismo y Él es el que vive en ti. Entonces, mis hermanos, ánimo, seguimos confiando en el Señor. Dios los bendiga. Nos vemos mañana.